Bienvenidos, ¿cómo están? Una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad. A ver, siempre lo hacemos, pero en este programa es como que hay varias preguntas que, si nos va bien, al fin de esta hora podremos decir que encontramos algunas respuestas. Por ejemplo, políticas de innovación desde el gobierno que intentarán que el conocimiento científico, que lo que se descubre, lo que se investiga, se aplique en el aparato productivo, se transforme en esa palabrita tan mágica. Innovación. Vamos a estar hablando de un nuevo lugar dentro del ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería que va a intentar apalancar estos movimientos en el sentido positivo. Vamos a hablar de cómo la ciencia y el conocimiento nos ayudan a recuperar lo patrimonial, cómo desde muchos lugares de investigación se puede conseguir que esas cosas valiosas que nos vienen desde nuestro pasado recuperen el esplendor y no lo pierdan en la medida de lo posible. Venados. Hace tiempo que hemos hablado en este programa de los venados de campo, de muchos esfuerzos que la ciencia de Uruguay hace para que esta especie se mantenga, una especie amenazada en nuestro país. Vamos a contarles sobre eso, vamos a conversar y vamos a hablar una vez más, como lo hacemos todos los meses, de nuestros yuyos, de las plantas que crecen en nuestros campos y sus propiedades. Hoy vamos a hablar de una que tiene variedades autóctonas, otras variedades que no son autóctonas, pero que es muy, pero muy buena para nuestra salud y también en este momento del año. Responderemos todo eso a lo largo de esta hora de ciencia y comenzamos, como siempre, con el salpicón de las principales noticias científicas de la semana. En Montevideo, los fines de semana de las vacaciones de julio y para disfrutar en familia, te espera Ciencia Viva, el museo interactivo de ciencia que se ubica en el subsuelo del planetario municipal y que te propone una experiencia única donde el visitante es el protagonista. Con más de 100 actividades interactivas para pensar y aprender, Ciencia Viva es un paseo hecho para apretar botones, tirar palancas, pedalear, armar, hacer girar objetos y sorprenderte con la ciencia que está en tu vida cotidiana. Nanotecnología, biotecnología, comunicación, energía y tecnologías de la información. Todos estos universos están en Ciencia Viva para divertirse en familia. El museo, accesible a personas con discapacidades auditivas y de visión, está abierto al público los días viernes, sábado y domingo en las vacaciones de julio de 14 a 18 con entrada gratuita. Quedó inaugurado el laboratorio conjunto chino-uruguayo en Bio-Nanofarma con la presencia de autoridades de gobierno de China y de Uruguay y también autoridades de las universidades de la República y de Qingdao en China. En el evento se descubrió una placa en el hall de Facultad de Química de la Universidad de la República que marca este hito. La creación del laboratorio presenta la primera plataforma de alto nivel de trabajo científico entre China y Uruguay y profundiza la cooperación entre ambos países. La iniciativa fortalece el intercambio y la formación académica e impulsa la innovación en investigación científica, en nanomedicina, sistemas inteligentes para el suministro de medicamentos en el organismo, biomateriales e implantes y tejidos inteligentes. En la UDELAR, el laboratorio conjunto funciona en instalaciones de las facultades de Química y de Medicina. Según informó el decano de la Facultad de Química, Álvaro Mombrú, en el marco de este laboratorio binacional se llevan adelante 5 proyectos de investigación, 2 de ellos en etapa ya avanzada. Quienes pasen en estas vacaciones de julio por Tacuarembó pueden hacer un viaje al pasado y recorrer un punto en la ruta de los dinosaurios. Este es el nombre que recibe el único museo al aire libre de Uruguay que ofrece la posibilidad de ver huellas de dinosaurios y conocer más sobre esta fauna que habitó nuestro territorio. Construido sobre un yacimiento descubierto por paleontólogos de Facultad de Ciencias, ubicado en Cuchilla del Ombú, sobre la ruta 26, en el
kilómetro 262-500, el museo cuenta con una estructura techada donde se pueden ver las huellas fósiles y recorrer además el espacio guiado por cartelería y códigos QR que ofrecen videos para conocer más. También hay una escultura de tamaño real de un dinosaurio que completa una experiencia visual y educativa que combina ciencia e historia imperdible en Uruguay. Este museo se puede visitar todos los días durante el día y también la noche, ya que cuenta con iluminación. Todos los primeros programas de cada mes dedicamos un espacio para conocer algo más de lo que también es patrimonio, las cosas que crecen en nuestras serranías, en los campos, a los que le decimos los yuyos, ¿no? Y que a veces los usamos para hacer una infusión, un té, se los agregamos al mate, en el entendido de que dicen de que esto es bueno para tal cosa o para tal otra en nuestra salud. Y bueno, ustedes saben, nos hemos dedicado en estos primeros programas de cada mes a conversar con una persona que desde la ciencia, desde el conocimiento, desde el laboratorio y de a una especie por mes, nos cuenta realmente qué es lo que sabe la ciencia. Bueno, volvemos a saludar desde Tacuarembó a Manuel Minteguiaga, el doctor Manuel Minteguiaga, y hoy para hablar del cedrón. ¿Cómo andas, Manuel? Bienvenido. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bárbaro. Vamos a hablar del cedrón y arrancamos con una sorpresa. Uno dice el cedrón, pero hay un montón de cedrones y el más típico justo no es de acá. Sí, exacto. Es lo que hemos visto en otras oportunidades también, ¿verdad? Es una planta que con el nombre común es cedrón, pero hay varios tipos. El más normal que la gente conoce es Aloysia citrodora, que es una especie del noroeste argentino, ¿verdad? Nosotros no lo tenemos aquí, se ha debatido bastante, pero no es nativo de esta región. Y bueno, lo que sí tenemos son unas 3, a veces 4 especies que se considera que están en el país. Bien, acá hay algunas palabras que son, digamos, no tan cotidianas, pero hablamos de las verbenáceas y hablamos de las acieráceas. Sí, es que para llamar la atención de la televidencia, esta es la primera vez que hablamos de una planta que no es una asterácea. Todas las veces anteriores habíamos hablado de carqueja, chica, Marcela, que siempre son asteráceas. Ahora estamos hablando de verbenáceas, algunas que están conocidas como las margaritas punzó, las lantanas. Bueno, en este caso el cedrón, los cedrones en general son de esta familia y es bastante relevante porque es una familia muy aromática, entonces tiene un aroma muy, muy fuerte y penetrante. Bueno, en estas charlas que hemos tenido estos días previos, incluso descubrimos, o por lo menos yo descubrí, que algo que conocemos con un nombre totalmente distinto forma parte de la misma familia y es la famosa yerba del burrito. Sí, exacto. Esa es otra de las especies que pertenece al género Aloysia, pero más que nada es de Argentina, ¿verdad? Aloysia polistachia es otra hierba medicinal que también se utiliza en el mate. Entonces, todos los cedrones en realidad se utilizan en el mate, generalmente por sus propiedades digestivas y por ser sedativos, ¿verdad? Entonces, ese es el uso tradicional que se les da. Y bueno, sí, el burrito forma parte de la cultura también de los departamentos limítrofes del Uruguay también con Argentina. Bien. Manuel, una y otra vez nosotros hacemos referencia en estas charlas contigo a los saberes ancestrales, ¿no? Que exacto. Hoy en el laboratorio ustedes van detrás de confirmar o no las cosas que nos llegaron por tradición. Acá nos podemos ir 700, 800 mil años atrás fácil y hablamos de los médicos incas. Sí, exacto. Los cedrones en general tienen su centro de distribución más al norte argentino. Entonces justamente coincide con la parte sur de la distribución de los incas. Entonces existían médicos, los calaguayas, que fueron los primeros que se reportó que usaron estas plantas como medicinales. Y en el día de hoy, incluso en el Perú, se le llama al cedrón más normal que nosotros tenemos, que no es natural, no es nativo, como dije, sino que se planta, se lo llama hierba luisa y se lo utiliza para elaborar la Inca Kola, una bebida amarilla que es como el sustituto de la Coca-Cola en el Perú. Sí, muy, muy difundida. Digo, todo el mundo que va a Perú prueba la Inca Kola, exactamente. Exacto. Así que se hace con cedrón. Se hace con el cedrón Aloysia citrodora, no con el que crece aquí, que en este caso el que estoy mostrando allí es Aloysia gratísima, que es la especie que crece una de las especies que crece en Uruguay. El cedrón de campo.
de manera indistinta. Claro. La gratísima, la loricia gratísima es el cedrón de campo. Cedrón del Monte, que lo conocemos aquí, junto con otros más. También se lo dice recedad del campo. Ajá. También se ha hablado del niño rupá, de usillo, garupá. Son diferentes nombres que se le dan porque tiene una distribución muy amplia, Gustavo. Viene desde el norte, desde Estados Unidos, desde el sur de Estados Unidos hasta la Argentina y Uruguay. Sin embargo, hay una región de Sudamérica que no crece, es muy interesante. Se le dice que es una planta bicéntrica, porque tiene una parte en Estados Unidos y México y otra parte acá en el sur de Sudamérica. Y en el medio no hay nada. Vos lo dijiste hace un rato, tiene un sabor muy agradable, es muy aromática, va bien con el mate, hace muy ricos tés, pero Exacto. tiene propiedades curativas. Sí, generalmente se lo utiliza más que nada para el poder carminativo, para el antiespasmos, bien para sedante. Todas estas propiedades han sido validadas por la ciencia, incluso se ha visto que tiene otras propiedades que no se utilizan normalmente, como antibacteriano, también antiviral y otros tipos de propiedades. Y una cosa interesante, Gustavo, que por lo menos a mí me resulta muy interesante, es que se utilizan enjuagues bucales con infusión de cedrón para combatir, por ejemplo, el mal hálito o incluso las bacterias que están en la boca. Claro, pues esas propiedades antibacteriales que mencionaba hace un ratito. Exacto. Bien. Y eso ha sido probado. E incluso otra propiedad interesante que también ha sido validada por la ciencia es las flores se utilizan para tratar malestares de los bronquios. Bien, y eso se ha visto que el aceite de las flores, el aceite esencial, tiene actividad contra el Streptococcus pneumoniae que causa justamente problemas en los bronquios. O sea que tenemos por un lado el uso de las hojas, por otro lado el uso de las flores, está las hojas obviamente para infusiones, té, mate, ya las flores más bien procesadas como aceite. Sí, también hay gente que lo coloca también directamente en la infusión de flores, pero aquí hay que tener bastante cuidado porque las flores en algunas regiones acumulan tullonas, que son unas toxinas nerviosas, ¿bien? Entonces, mi recomendación es siempre usar hojas, no flores, ¿bien? Esta planta, Gustavo, al ser cuanto más nombres comunes tiene una planta, significa que es más distribuida. Claro, tiene muchos nombres comunes. Claro. Y tiene una composición química totalmente diferente, entonces en algunos lugares puede llegar a ser incluso tóxica, como digo. Bien. Manuel, en Argentina, acá no tanto, pero en Argentina hay cada vez más hierbas, las que le llaman compuestas, ¿no? Con un montón de variedades, y el cedrón es una como que se repite. ¿Esto amenaza de alguna manera o tiene una sobreexplotación de esta hierba? Sí, es una de las cosas más que nos tiene que llamar la atención, porque en Argentina se ha reportado que anualmente se usan alrededor de 1 millón de kilos, bien, entre cedrones, el cedrón normal, el Citriodora, el Gratísima y otros, para elaborar yerbas compuestas. Bien. El gran problema es que hay muy poco cultivo. Claro. Bien, o sea, la gran parte viene de fuente silvestre. Entonces, este es el gran problema, el que no podemos usarlo tanto que puede llevar a la extinción de la especie. Bien, la sobreexplotación además de una planta con tanta potencialidad benéfica, como bien dijiste, para distintas afecciones, para tema antibacterial, en fin, a cuidar lo que tenemos. Manuel, ¿nos queda algo de cedrón o le sacamos de la raíz a la hoja todo? Sí, no, el cedrón tiene muchísimas, digamos, propiedades y muchísimas, como dije, aplicaciones, y es importante que forma parte de la etnofarmacología también de toda la región, ¿no? Entonces, independientemente de las fronteras, y eso es interesante porque, bueno, tanto se usa en el Uruguay y se usa en Argentina como en Brasil y en Paraguay. Siempre llamar la atención de que, bueno, que las plantas tienen una química diferente, entonces la potencialidad medicinal puede ser diferente, hay que tener cuidado con eso. Bien. Manuel Minteguiaga, muchas gracias por este mes y nos vemos con alguna otra planta el mes que viene. Y volvemos a las teracias el mes que viene. Perfecto, bueno, muchas gracias, hasta pronto. Bueno, que pasen bien. Igualmente. Chao, chao.
Chao. Y bueno, veníamos hablando de yuyos, de plantas silvestres, y ahora vamos a hablar de un herbívoro que en su momento, antes que llegaran los vacunos a Uruguay, era el que aprovechaba las potencialidades de nuestras pampas para crecer, y ahora está amenazado. ¿Cómo andas, Alexandra? ¿Cómo andas, Bienvenida. Gustavo? ¿Todo bien? Muy bien, seguimos hablando de ciencia y de naturaleza. Exacto, de nuestra naturaleza. De nuestra naturaleza. Y también, bueno, nosotros hablamos de los venados, estamos en este espacio de qué pasó hablamos de los venados en el 2022, aquí en Sobre Ciencia. Y bueno, los venados son un animal de nuestra fauna autóctona. Podemos ver en la primera placa algunas características que tiene el venado de campo. Hace muchísimos años atrás, bueno, estaban por todo el territorio del sur de Sudamérica, ¿no? Varios naturalistas lo registraron como ver grandes manadas de venado, ¿no? Científicos que estudian venados de campo hace mucho tiempo nos dicen que ocupaban el nicho ecológico que hoy ocupa la ganadería, ¿no? Claro. Bueno, y bueno, ahí tenemos las características. Bueno, tienen un tamaño mediano, diferentes colores beige con distintas tonalidades. Y bueno, y forman parte de nuestra fauna autóctona, pero han disminuido muchísimo con los años y bueno, hay que cuidarlos. Actualmente en Uruguay, lo vemos en la siguiente placa, está en 3 lugares. En Salto, en Rocha, justamente digamos, viven en predios, viven en predios agropecuarios, pero... En estancias. Sí, pero también de manera más silvestre. Más silvestre, ahí va. Y también están en Pan de Azúcar, la estación de cría de Pan de Azúcar, que se llama Tabaré Gallardo, la estación de cría, y allí viven en cautiverio y los cuidan, ¿no? Y bueno, nosotros en el 2022 hablamos con la doctora Susana González, que hace más de 30 años que ella investiga a estos venados de campo, que aclaremos que estos lugares donde se encuentran ellos son 2 subespecies específicas que hay y están solamente en Uruguay, o sea, justamente está la importancia justamente de cuidarlos. Claro, tenía una amplia distribución geográfica. Estas 2 poblaciones de Uruguay son de alguna manera únicas y están amenazadas. Sí, exactamente. Y bueno, hablábamos con Susana González, que bueno, ella es del Departamento de Biodiversidad y Genética del IPSE y de conservación justamente también de genética, de la importancia de que sobrevivan estos venados de campo nuestros y de poder hacer un plan de acción para mejorar la variabilidad genética de ellos, ¿no? Bueno, Susana nos decía que este plan, ¿en qué consiste? Bueno, en tomar material genético de venados que están en Salto, que son de la misma subespecie de los que están en Pan de Azúcar, y poder hacer una diseminación artificial y que puedan tener un poco más de variabilidad genética. Exactamente. Claro. Y uno se preguntará, bueno, ¿y por qué no se pueden trasladar a los venados? Claro. Bueno, los venados de campo tienen un problema que se llama miopatía de captura, que si son perseguidos, si uno se acerca mucho a ellos, les puede venir un infarto y morir, o sea que es muy importante. Y esto es para explicarlo para que justamente se sepa lo que consistió este trabajo que nos contaba Susana González en el 2022, que significó un punto de inflexión en su carrera, bueno, ya lo vamos a ver lo que nos contaba, pero justamente en eso, de cómo poder conservar una especie nuestra, cuidando justamente todos estos detalles que no son detalles, son muy importantes. Vemos lo que nos contaba Susana. El problema del venado fue que, o sea, de ser millones se redujo el número, entonces ya las poblaciones silvestres es posible que esté ocurriendo cruzamientos entre individuos emparentados, que eso se llama endogamia. Y otro tema que hay es que la población que se creó en la estación de cría de Pan de Azúcar se creó con un número de individuos limitado, un número que no va más allá de 10 ejemplares, entonces no retiene la variabilidad genética original de la especie, ¿no? En un curso que dimos en el marco del proyecto L'Oreal en la estación de cría,
la directora de la estación nos planteó este problema y bueno, y un experto brasileño, doctor Mauricio Barbanti Duarte, que nos visitó, él creativamente dijo de que la solución ideal era capturar 5 machos en la naturaleza, en Salto, extraer semen e inseminar al menos 10 hembras para poder inyectar variabilidad genética a esa población cerrada. Se hizo este procedimiento que se extrae el semen con un dispositivo que se llama electroeyaculador. Es un proceso indoloro porque el animal está anestesiado y todo el procedimiento, desde que el animal se anestesia, se le coloca la caravana, el radiocollar, se lo mide, se sacan muestras para distintos estudios, parásitos, serología, genética. Todas las muestras que se puedan tomar, se toma el peso, las medidas, porque no sé, es increíble, no se conoce. Entonces, como que la oportunidad de tener un animal vivo en tus manos, tenés que sacar toda la información biológica posible, porque aunque parezca algo tan básico, no, es desconocido. Y después, la segunda semana, con ese semen conservado en nitrógeno líquido, que ya fue dosificado, que se sabe la motilidad, la cantidad por centímetro cúbico de espermatozoides, al final se inseminaron 9 hembras preparadas, que se les sincronizó el celo para hacer la manipulación. En mis 30 años de trabajo, este es un punto de inflexión en el cual logramos combinar y sincronizar varias cosas, sincronizar varias personas por un único interés común, que es tratar de mejorar la situación de la especie para el Uruguay. Susana González, que ya lo mencionaba, fue premio L'Oreal a la mujer en la ciencia hace 4 o 5 años, justamente por este proyecto de venados de campo. Fue presidenta del Consejo del Instituto Clemente Estable y sobre todo es la mujer que está haciendo todos estos esfuerzos para conservar la especie de los venados de campo. Y estos esfuerzos que vos decís, porque en esta oportunidad no hubo éxito en aquel momento, pero bueno, sí hubo insistencia, sí hubo trabajo para conseguir nueva financiación y poderlo repetir el año pasado. Déjame decir algo porque si no la gente no lo va a entender. Hasta que no está casi al final de la gestación, no se sabe si la inseminación dio resultado. Entonces, la inseminación se hace en parte por esto que yo contaba, no se puede acercar mucho a los venados de campo y no se dan cuenta hasta los 7 meses y medio, 8 más o menos. Se hace el procedimiento de inseminación, pero hasta que llega el momento del parto, digamos la fecha más o menos prevista, no se sabe si esto dio resultado o no. Y en aquella oportunidad, con mucha preocupación, vieron que ninguna había quedado en ninguna... Sí, pero se repitió. Los esfuerzos en la ciencia son así, buscar financiación, insistir en salvar digamos, la variabilidad genética de estos venados. Y el año pasado se repitió. Y este año tuvimos la buena noticia de que nació Clemente, lo vemos la foto en la siguiente placa. Y es un hito el nacimiento de este venado. O sea, la primera cría de venado de campo en Uruguay por reproducción asistida y es un hito para la conservación de la biodiversidad en todo el mundo. O sea, puede parecer algo... obviamente que se puso Clemente en homenaje a Clemente Estable. No, además por el día, porque nació el mismo día del aniversario del nacimiento de Clemente Estable, que es el día del investigador y de la investigación, la ciencia y la tecnología, sí. Bueno, pero digo, acá lo que podemos ver en esto que decís vos, en esta carrera que lleva adelante Susana González, con un montón de instituciones, que mientras vemos las instituciones también en la siguiente placa que participaron de este proyecto, que puede seguir, que justamente están buscando financiación para poder continuarla, que se retomaron también conversaciones con el Ministerio de Ambiente para poder continuar teniendo financiación y seguir haciendo esta forma de que sobreviva. Sí, además, como dijo en el primer tape, o sea, no hace falta sostener esto en el tiempo, porque una vez que una tanda importante
de hembras inseminadas tenga cría, ya después la propia naturaleza va a seguir generando la Claro, variabilidad. nos contaba Susana que fue una buena noticia también que fuera macho el venado que nació, porque también eso ayuda a que esa población cerrada, como dice ella, pueda tener más variabilidad genética. Y bueno, y acá vemos un ejemplo de lo que es la ciencia nacional, ¿no? Para proteger a nuestra fauna autóctona. Susana González estaba, ese día justo la veíamos porque había una actividad importante en el Clemente Estable y estaba pletórica, ¿no? Realmente después de tantos años de esfuerzo, Clemente fue un símbolo muy bien puesto. Y déjame decir otra cosa, Gustavo, sí. que no solamente el hecho del éxito de que haya nacido Clemente y que haya funcionado este procedimiento, sino también todo lo que aprendieron de los venados. Como decía ella pudieron hacer esto, pudieron seguirlos durante 10 meses, con el radio collar, aprender un montón de cosas de esta especie también, que no las conocían, ¿no? Sí. O sea, no, y repasando las instituciones participantes, te das cuenta que es algo internacional realmente, ¿no? Porque está el Instituto Clemente Estable, está este núcleo de pesquisa y conservación de cérvidos que es de Brasil, el NUPESE, pertenece a la Universidad Estadual Paulista de San Pablo, la estación de cría de fauna autóctona, la que mencionabas vos, la Tabaré González de Pan de Azúcar. Y el financiamiento en esta oportunidad, internacional, fue en esta oportunidad, al principio tuvieron también un apoyo de la DINAVICE, del Ministerio, que es ahora el Ministerio de Ambiente. La Dirección de Biodiversidad y Servicios Ecológicos. Y ahí, esto también se van a retomar los contactos con eso, pero digo, es un proyecto que sirvió mucho para el conocimiento científico de esta especie. Gracias, Alexandra. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Primera pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos con mucho más conocimiento acá en TV Ciudad. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. ¿Cuántas veces pasamos por alguna edificación, construcción, lugar que tiene una carga histórica, un significado en nuestro pasado y lo vemos que está o en mal estado o en situación de falta de cuidado y nos preguntamos, bueno, ¿por qué nadie lo arregla? ¿Por qué no se toman las medidas? Y no es tan fácil decir, bueno, recuperamos patrimonialmente un espacio, un edificio, una construcción. Hace falta ciencia, ¿no, Daniela? ¿Cómo andás? Exacto. ¿Y cuántas veces pasamos y vemos eso, como tú decís, y pensamos en arquitectura? Pensamos en que un grupo de arquitectos tome la obra y la traiga a la vida de nuevo o la conserve. Pero justamente hay mucho más que arquitectura, mucho más que la ciencia que rodea la arquitectura para proteger un edificio que tiene valor patrimonial, o sea, entendido valor patrimonial como aquel que representa algún momento de la historia o algún aspecto social que nos representa como identidad, en este caso, por ejemplo, de un país, ¿no? Bueno, esa obra de valor arquitectónico, patrimonial o ingenieril es el foco de estudio de un laboratorio que se llama Laboratorio de Patrimonio, que hasta ahí está lógico. Claro. Pero que se encuentra en la Facultad de Ingeniería, específicamente en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería. Y ahí empieza uno a darse cuenta que hay mucho más que arquitectura cuando se trata de proteger una obra patrimonial. Sí, proteger y en algún caso recuperar también, ¿no? Tratar de que luzca parecido a como era originalmente. Eso mismo. Sí. Eso es entonces lo que hace el Laboratorio de Patrimonio. Y lo que hicimos fue hablar con la coordinadora Carola Romay para que nos cuente, bueno, cómo es la actividad de este laboratorio, qué tecnologías usan, qué hace. Y esto es lo que nos contó. El Laboratorio de Patrimonio, donde estamos instalados hoy, que es aquí en el Instituto de Ensayo de Materiales, es una de las sedes de un grupo docente más amplio de la Universidad de la República que trabaja justamente en cómo valorar y cómo conservar los edificios que nos representan. Entonces, el laboratorio en sí involucra un montón de personas que tienen distinta formación. En este momento estamos aquí y entonces estamos en el campo de la ingeniería y la arquitectura y en particular estamos trabajando en relación a los materiales construcción. Tenemos desde ladrillos, revoque, distintos tipos de hormigones,
metales, pueden haber una variedad de materiales. La idea es que nosotros tenemos la oportunidad de conocer en profundidad esos materiales y cuando se nos da también la oportunidad de hacer una obra de intervención, por ejemplo, para restaurar o para conservar porque nos interesa, ese conocimiento nos permite elegir el mejor material para repararlo, para combinarlo. Supongamos que falta una parte y la tenemos que reponer. Bueno, ¿con qué material de lo que disponemos hoy podríamos hacer? Uno puede estudiar muchos aspectos de un edificio que sea de valor patrimonial. A veces nos interesa simplemente saber cómo está hecho, ¿no? Entonces, eso nos permite también, por ejemplo, recuperar oficios. Necesitamos saber cómo estaba hecha esta carpintería. Entonces, eso después va a permitirnos trasladar eso a los carpinteros y ahí recuperamos todo ese saber hacer. También nos enfrentamos, y eso es natural, con edificios que tienen problemas, ¿no? Las famosas patologías. Algunas son por lo viejo que son, por la edad, naturalmente los edificios empiezan a decaer, digamos. Las patologías que puede tener un edificio son múltiples, ¿no? Hay algunas que se consideran de mayor riesgo, pueden ser las patologías estructurales, cuando lo que está para fallar es lo que sostiene al edificio. Y ahí pueden haber fisuras, por ejemplo, grietas, deformaciones. Y después tenemos todas las patologías de los materiales en relación a los agentes ambientales, o sea, a la lluvia, al viento. Entonces, cuando suceden eventos climáticos como los que muchas veces ocurren, ¿verdad?, se ven más afectados y ¿qué pasa? Pierden su capacidad de darnos protección. Entonces, supongamos la que pasa siempre, una filtración de agua, ¿no? Azoteas que se llueven, hongos, manchas. Trabajar en patrimonio es trabajar con todas las disciplinas. Entonces, nos asistimos con químicos, nos asistimos con físicos, con biólogos, con geólogos, con historiadores, porque necesitamos ir en profundidad, con calculistas estructurales, o sea, ingenieros civiles que hablan de la parte estructural. El 90% de los casos que estamos estudiando provienen justamente de la demanda. Eso quiere decir que es lo bueno, porque está reflejando que las empresas constructoras, pero también las instituciones están interesadas en ir en profundidad con esto. En cuanto a las tecnologías que uno puede usar para trabajar en la cuestión del patrimonio, hay algunas que están destinadas a eso de recabar información. Por ejemplo, tener las características geométricas del edificio, y eso lo podemos hacer con un escaneo 3D, con vuelos asistidos por dron, con fotografías, con el relevamiento directo, que nunca hay que abandonarlo, que eso es de pararse ahí, medir, mirar. Luego tenemos algunas técnicas que son nosotros les decimos de caracterización, es decir, bueno, a ver qué características tiene este ladrillo. Entonces ahí manejamos algunos equipos, por ejemplo, una cámara termográfica es un equipo portátil al que podemos llevar, un penetrómetro que mide cuánto resiste la penetración un golpe, también. La dureza superficial de un hormigón, que sí, bueno, también, a ver cuán dura es esa superficie, es también otro equipo. Mientras hacían el recorrido por el laboratorio y escuchábamos la primera parte de estas explicaciones, veíamos también imágenes de uno de los lugares que es un gran ejemplo, ¿no?, que es la iglesia de la Calera de las Huérfanas, ¿no?, allí en el departamento de Colonia. Un edificio que uno quisiera que por lo menos, no te digo volverlo atrás, pero por lo menos que no perdiera nunca más un ladrillo, ¿no? Totalmente, claro. Totalmente. Bueno, de eso se trata un poco este trabajo de este laboratorio, que ahora vamos a conocer más en la próxima parte. Pero bueno, como decía Carolina, los edificios pueden tener patologías, ¿no? Claro. Los edificios, las obras, porque no solamente, ahora vamos a ver algunos de los casos más, no solamente son edificaciones, hay monumentos, claro, ¿no? Y pueden tener patologías que justamente acá empezamos a entender por qué pueden tener que ver con muchas disciplinas, ¿no? Y por qué en este laboratorio hay una arquitecta, pero está dentro de la Facultad de Ingeniería y hay obviamente ingenieros y químicos que trabajan en este área. Pero justamente Calera de las Huérfanas es uno de los trabajos que están haciendo, pero por supuesto queremos conocer más y eso fue lo que le preguntamos a Guillermo Zubeldía, también arquitecto que trabaja en la Facultad de Ingeniería, para que nos cuente, bueno, cuáles son esas obras en las que está trabajando el Laboratorio de Patrimonio. Algunos ejemplos de los ensayos que estuvimos realizando acá, para algunos asesoramientos que le decimos nosotros. El Palacio Legislativo, que cumple 300 años, están realizando
algunas obras y también realizamos asesoramiento en base al revoque, a muestras que nos traen de revoque en este caso. Hemos hecho diversos ensayos para diversas empresas, por ejemplo, Agencia Nacional de Vivienda, Embajada de Estados Unidos, la Casa de Susana de Soca, Museo Blanes, Hospital Vilar de Bo. Analizamos también las murallas acá en Montevideo y en Colonia también para la Comisión Nacional de Patrimonio. En el interior realizamos, por ejemplo, uno en el Obelisco de Rivera, que analizamos la capa superficial de revoque, el revoque fino, y también la Basílica de Paysandú, que recientemente se hizo un trabajo de restauración ahí mismo, parte de Calera de las Huérfanas, en Colonia. Hay distintos asesoramientos que fuimos haciendo a demanda, la mayoría, y bueno, en cada uno estudiamos por lo general el revoque fino, o sea, la capa superficial, pero a veces nos piden otras cosas, nos piden analizar un ladrillo o el mortero de junta de un muro. El revoque fino es la capa que nosotros vemos. Hacia adentro tenemos revoque gruesos, mampuestos o todo lo que puede llegar a formar parte de un muro. Pero el revoque fino es muy importante porque es lo que le da el aspecto y la característica y el valor que nosotros podemos ver en el edificio. Los ensayos que realizamos acá en el laboratorio, básicamente por lo general son 4, pero realizamos varios más. Realizamos contenido de óxido de silio y óxido de calcio. También realizamos residuo insoluble y pérdida por calcinación. Después, esos son los ensayos químicos. Después realizamos ensayos físicos también, según la muestra, porque eso va a depender un poco de la muestra que necesitamos ensayar. Los ensayos físicos pueden ser desde resistencia a la compresión, absorción, color. Bueno, eso va un poco de la mano de la muestra que nosotros recibimos y de lo que queremos estudiar. Nosotros hacemos los ensayos para saber cosas y después, en base a ese conocimiento, poder responder a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se hizo ese revoque o ese mortero? Como para poder hoy en día hacer una dosificación similar y poder llevar ese revoque a lo que fue, tratar de llevarlo a lo que fue originalmente. Hay tanta cosa que uno quisiera recuperar, volver a ver cómo era. Hay que tener cuidado también, ¿no, Dani? Por eso tanta ciencia. Yo recuerdo, anecdótico y muy cortito, que cuando conocí las principales ruinas aztecas en México, después me enteré que las habían reconstruido mal, que habían interpretado mal y las pirámides más famosas resulta que no eran así como están ahora. Sí, sí, y por bueno, eso es un estudio. claro. Por eso este laboratorio no es solamente de conservación, ¿no? Donde, como decía Guillermo, ¿no? Desde el Palacio Legislativo hasta el Obelisco de Rivera, la Basílica de Paysandú, todo eso tiene estudios químicos, estudios físicos, estudios arquitectónicos, analizan específicamente la composición del revoque, de los materiales. ¿Pero por qué? Porque justamente para poder conservarlo como son originalmente, tienen que de algún modo reproducir esas características y eventualmente detectar lo que sea necesario cambiar antes que se destruya. Pero bueno, todas estas químicas, todas estas ciencias químicas, físicas, ingenierías, ensayos de materiales, como es el instituto en el que está. Sí, el abordaje antropológico para saber cómo eran las formas originales. Totalmente, sí, social. Claro. Bueno, todas esas ciencias se conjugan en este laboratorio del patrimonio que está en la Facultad de Ingeniería y que, bueno, como vimos, tiene un trabajo bien interesante del patrimonio que nos representa. Muy bien, muy bien. La verdad, muy valioso y bueno de conocer. Muchas gracias, Dani. Hasta la semana que viene. Nueva pausa en Sobre Ciencia. A la vuelta hablamos de ciencia, conocimiento que se transforma en innovación y que tal vez llega a nuestro aparato productivo.
La introducción para este tramo final del programa de hoy de Sobre Ciencia va a ser breve. Simplemente recordar cuántas veces hemos escuchado, y acompañamos la afirmación, esa idea de que solamente la ciencia y el conocimiento van a sacar a Uruguay a dar el paso que todos esperamos que dé y se transforme en una economía pujante. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo llevamos el conocimiento del laboratorio al sector productivo entendido en su más amplia acepción, ¿no? Sector productivo desde todo punto de vista. Bueno, se está formando un área dentro en el ámbito del Ministerio de Industria, Energía y Minería que justamente lo que quiere es dirigir, fomentar y apalancar las políticas de innovación al frente de esta oficina Nobel. No sé si ya existe como tal o está en proceso, ahora me contás. Gabriela Schroeder, bienvenida a Sobre Ciencia. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de hablar de estos temas que realmente creo firmemente que son muy relevantes para el país. Hemos leído, oído, visto, estamos todos de acuerdo. Creo que hay pocas cosas en Uruguay en las que estemos tan de acuerdo, ¿no? Que el por lo menos ahora. Claro, pero sí, el tema es cómo lo apalancás. Primero lo formal. La oficina está en curso, pero necesita la aprobación presupuestal. ¿Cómo está? O sea, es un articulado que vamos que incorporar en la ley de presupuesto, pero es sin costo, así que no creo que tengamos muchos problemas. Es crear. Lo que pasa es que surge a partir de un cargo que sí se creó en la administración anterior, pero a fines de la administración anterior, de jefa de políticas de innovación, y que la ministra Cardona, al encontrar esto, dijo, bueno, esto es una oportunidad para trabajar fuertemente y de una manera como más institucionalizada de estos temas que son tan importantes. Dejaste ahí una idea y me parece que está buena para tomar. Dijiste, esto no tiene costo, porque en realidad hay un montón de herramientas. Lo que no están es sistematizadas, o sea, hay que articular eso que está desparramado en el escritorio. Sí, no quiere decir que no necesitamos algunos, no nosotros, sino todo el ecosistema, porque nosotros somos una parte de este ecosistema. También participamos en este programa Uruguay Innova, que se está creando desde Presidencia, por supuesto, y sí, para muchas cosas necesitamos de algunos recursos. Ahora, esta unidad en particular, hoy día se está creando la comunidad, somos parte de la Dirección General, además, pero no vamos a crear ni fondos nuevos ni programas nuevos. Esos están repartidos exactamente dentro del ecosistema y bueno, nuestra tarea es ordenar primero la casa y contribuir al orden de todo el sistema en total. Sí, hay muchas cosas para poder hacer un uso más eficiente de los recursos y generar resultados sin tantos temas incrementales. Hay otras donde sí, se van a requerir inversiones y bueno, en eso estamos trabajando también para la presupuesto. No empezaste ahora, venís de otras experiencias previas, recuerdo, nos conocimos de hecho junto con otras personas en la fallida Secretaría de Ciencia que se generó hace 2 periodos de gobierno atrás. Y esta no es una idea nueva, el tema es que por alguna razón nos cuesta muchísimo sentar en una mesa o en un ámbito de trabajo a quien genera el conocimiento y a quien lo quiere aplicar. Sí, no es una idea nueva. El formato, lo que creo que recoge muchas lecciones aprendidas, en esto que además desde Presidencia, ¿no? El presidente Orsi también nos ha incitado a hacer, que es este proceso de acumulación, ¿no? De experiencias, ir acumulando, aprendiendo y creciendo en eso. Exactamente, estuve en la antigua, no me gusta decir fallida, en la antigua Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, que sí tuvo varios fallos de diseño. No fue fallida por las personas que estaban adentro. No. Que no lo sepa. Le faltó apoyo, le faltó respaldo. Sí, no teníamos recursos, pero aparte tampoco había un poco apoyo, pero aparte tampoco hubo tiempo. Se la creó tarde, o sea, hubo un montón de... digamos, todo lo que podía salir mal, salió mal. Claro. Y no fue por culpa de ustedes. Sí, pero a pesar de todo, y eso es quiero rescatar, que tuvimos muy poco tiempo, pero en ese poco tiempo hicimos un trabajo muy fuerte de articulación y vinculación con otras instituciones y logramos pequeñas cosas que hoy día las estamos de alguna forma recogiendo. Y en definitiva la Secretaría en aquella época era Eduardo Manta, Silvana Rabía y yo, y hoy día en la Unidad de Políticas de Innovación no contamos con Manta, pero estamos Silvana Rabía y yo. Está bien, y Manta de alguna manera sigue vinculado o está cerca porque ustedes están interactuando, y capaz que estoy saltando 2 capítulos para adelante, con varios de los centros, de los polos tecnológicos
que están distribuidos en el territorio. Y bueno, Manta claramente vinculado al Parque Científico de Pando, ¿no? Ahí seguimos en contacto con el Pando. Aparte que las personas que somos realmente fanáticas de estos temas no dejamos nunca el fanatismo, así que nos vamos encontrando. Somos militantes de la ciencia, de la tecnología e innovación, así que vamos y venimos de distintos lugares, pero volvemos a juntarnos. Eso pasó, entre paréntesis, y paso a contarte un poco más, que me encuentro que fue algo muy, muy lindo y una externalidad positiva en la presentación del programa Uruguay Innova. Más allá de la presentación de los conceptos y todo, lo que se dio fue un ambiente muy alentador de reencuentro entre justamente muchas personas que durante estos 5 años estuvieron desconectadas, y como esa alegría y ese ímpetu, bueno, volvemos a estar juntos y volvemos a trabajar para esto. Está bueno. Gabriela, ¿cómo podemos darle ejemplos a la gente? Sí, bueno, cosas que nos gustaría que pasen. Vos hablaste, ¿no?, de juntar elementos que están, tratar de darles una organización, o de tal vez el chispazo que falta para que arranquen. ¿Cómo le podemos dar ejemplos a la gente de cosas que están ahí y pueden suceder? Bueno, para llevarte a esto, primero te cuento un poco. Nosotros en la Unidad de Políticas de Innovación definimos 3 líneas estratégicas. Una que es descentralización de la innovación, otra que es promoción de la innovación en las empresas públicas, que como mencionaste, muchas están bajo el alero del MIEM. Y por último, el tema de infraestructuras tecnológicas, ¿no? Todo esto basado también en los pilares que Fernanda Cardona definió para el Ministerio y que vienen del programa de gobierno, ¿no? Todo en esa. Y lo primero que hicimos fue decir, ok, para todo esto tenemos que articular, vincular lo que estamos diciendo, hacer un uso eficiente de los recursos. Bueno, empezamos por casa, claro, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos en un ministerio que es complejo, que es diverso, que hasta físicamente está repartido en muchos lados, ¿no? Entonces, para ser muy corto, hoy día tenemos focos de innovación, puntos focales de innovación en cada una de las direcciones dentro del Ministerio, y estamos definiendo en las empresas públicas que dependen del Ministerio. De esa manera tenemos un plan sistematizado en el sentido de reunirnos cada cierto tiempo con ciertas temáticas eje, de manera de coordinar lo que estamos haciendo dentro del Ministerio, no duplicar y potenciarnos entre nosotros. Asimismo, tenemos unidades transversales de género, ambiente, comunicación, relaciones internacionales y políticas de innovación, que también tenemos una instancia de coordinación de manera de poder generar eso. Ya solo esos encuentros generan muchos outputs interesantes, muchas cosas sobre las que trabajar de manera conectada y después hacia afuera. Dentro del programa, por ejemplo, de descentralización de la innovación, lo que estamos haciendo es muy sencillo y pretendemos que tenga un alto impacto. Estamos trabajando codo a codo con el LATU, que tiene sus referentes territoriales. Nosotros tenemos nuestros referentes territoriales, y lo que estamos haciendo es armar un plan en el cual vamos a definir una coordinación con metas, con indicadores, enmarcado en un territorio, ciertos desafíos y ciertos sectores productivos, ¿okay? Y empezar con un piloto en un territorio donde lo vamos a enmarcar. Eso es así en líneas generales, podría ir al detalle de algunos ejemplos que pretendemos hacer ahí, pero no terminamos más. Pero sí me parece un ejemplo importante de que estamos 2 instituciones que ya tenemos presencia en el territorio, pero que lo que buscamos es articularnos mejor para trabajar mejor. Y eso no quiere decir además que quede entre nosotros. De ahí vamos a abrir hacia otros actores claves, ¿verdad? Y tratar de llevar también el territorio, traerlo a la región metropolitana, a instituciones que no tienen presencia en el territorio, que es muy importante que lo vean y lo atiendan, pero que, bueno, por distintas estrategias no están ahí. Entonces no tenemos por qué estar todos. Claro. Tenemos que articular y de esa manera traerlos, ¿verdad? Y en esa distribución territorial hay algunos lugares que están como listos para dar el salto o para que su aporte se note mucho más. Y en muchas charlas contigo, con otras personas de distintos ámbitos, aparece una y otra vez ese campus tecnológico que hay en la zona de Rivera, donde varias instituciones del Estado uruguayo, pero también del Estado brasilero, interactúan, y parece que están pasando cosas muy, muy valiosas ahí, ¿no? Están pasando y estamos trabajando mucho para que sigan pasando y se concreten aún mejor. Sí, eso se enmarca dentro de es el tercer pilar que es el tercer eje estratégico de la unidad, que es la parte de infraestructura tecnológica, que
justamente recoge el Parque Científico Tecnológico Pando, otros centros tecnológicos que desde el FIS también nosotros intervenimos. Y es un tema súper interesante. El parque se viene trabajando desde la administración anterior del Frente Amplio, claro, ¿no? A través de una cooperación del BID con Corea. O sea, tiene este proceso de acumulación ya lleva un buen rato. Y bueno, también nosotros tenemos un objetivo que nos bajaron de presidencia, que es justamente el promover emprendimientos tecnológicos en el sector de las TICs y de la inteligencia artificial. Y entonces dijimos, bueno, esta es una oportunidad. Lo ponemos dentro, lo marcamos en este parque tecnológico, pero sí con ciertas particularidades, como por ejemplo la inteligencia artificial la queremos también para aplicar en soluciones a los sectores productivos, no solo para crear cosas y exportar, sino para que genere valor y refuerce lo que tenemos dentro, ¿verdad? Y las industrias creativas también, que hay un polo ahí bien interesante. Y ahora, bueno, la próxima semana estaremos ahí, aprovechando también la asunción de las nuevas autoridades de UTEC. Porque, bueno, claro, porque es un actor clave, ¿no? Acá hablamos de Universidad República, Universidad Tecnológica, vos hablaste del LATU, hablaste de las empresas públicas, están los laboratorios de investigación, o sea, el concepto de ecosistema, que lo venimos trabajando desde que se inició esta administración, tiene muchos actores, la coordinación es clave. Totalmente. Eso mismo que vos decís, en este parque es clarísimo. En el mismo campus de UTEC está nuestra referente territorial, pero también está el referente del LATU, bueno, está UTEC, está UTU, está la UDELAR, pero también está la Intendencia de Rivera, está el gobierno local, hay asociaciones. Y para poder además materializar todo esto necesitamos también la ayuda de nuestras empresas públicas, de UTE, seguramente Antel. Entonces es un gran desafío, un lindo desafío de cómo coordinamos, articulamos y sumamos, y 1 más 1 no es 2, sino que es 5, 6 o 7. Da un montón. Exacto. Gabriela, como es habitual, el tiempo ya está, se nos fue, pero esta charla termina en puntos suspensivos. Totalmente. Aparte tenemos proyectos juntos que en algún momento podremos anunciar. Que podremos articular y veremos en Sobreciencia, y bueno, dentro de algunas semanas estaremos hablando puntualmente de lo que pasa en Pando también, que es un núcleo clave. Y bueno, y habrá que ir a Rivera también. Por favor, cuando quieran y cuando nos necesiten, estamos acá para ir contando cómo se va desarrollando todo esto que estamos recién empezando. Gabriela Schroeder, jefa de Políticas de Innovación del Ministerio de Industria, Energía y Minería, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Cerramos Sobreciencia por hoy. Esperamos haber respondido a las preguntas que dejamos planteadas en el inicio de este programa y nos vemos acá la semana que viene.